Las guías que vamos a hablar hoy en la mañana hace referencia a las guías americanas y las guías europeas de cardiología, haciendo énfasis en la actualización que se hizo en el 2023 con respecto a las recomendaciones para pacientes con fracción de eyección reducida, limítrofe o conservada. Siguiente. Para tener en cuenta, manera de introducción, estas guías se actualizan cada 2, cada 3 años, y la última, como les comenté, a nivel de la Sociedad Europea de Cardiología, basado obviamente en los ensayos clínicos de la Sociedad Americana y Europea. Teniendo en cuenta esto, ya se conceptualiza de que van a haber unas recomendaciones ya finales con respecto a las recomendaciones del manejo, basado obviamente en los niveles de evidencia y los ensayos clínicos que tenemos en cuenta para el soporte científico y académico con respecto a la recomendación de los diferentes fármacos que vamos a realizar. Siguiente, doctor. Los objetivos básicamente es identificar nosotros como profesionales de la salud las recomendaciones para los manejos, métodos diagnósticos y ayudas, identificar los fenotipos de falla cardíaca para identificar los manejos recomendados, y en algún momento, cuando hablaremos de insuficiencia o falla cardíaca refractaria o avanzada, conocer de pronto los dispositivos de asistencia ventricular o manejo inotrópico, que ya son recomendaciones para el manejo inclusive intrahospitalario. Siguiente, doctor. Entonces, si definimos nosotros falla cardíaca, realmente no hay una definición universal, porque la falla cardíaca realmente es un síndrome. Y ese síndrome, definido desde el punto de vista semiológico, es una serie de signos y síntomas que van a caracterizar que nuestro paciente tenga un deterioro en nuestra clase funcional, dado por síntomas de congestión venosa y obviamente por síntomas de aumento de la presión capilar pulmonar, generando en algún momento el desarrollo de la enfermedad cuadros de disnea y dificultad respiratoria. Esto en algún momento comprometiendo el gasto cardíaco, y si se compromete nuestro gasto cardíaco, en algún momento la perfusión tisular, y si hay compromiso en la perfusión tisular, el paciente va a comprometerse no solamente su parte cardiovascular, sino también la integridad de los tejidos u órganos adyacentes. Basado en la fracción de eyección, que sabemos que básicamente es el porcentaje de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo, que no puede ser un 100%, porque si se eyectara toda la sangre, prácticamente el miocardio quedaría sin sangre, colapsaría. Entonces hay un porcentaje remanente que va a quedar allá, y ese porcentaje remanente aproximadamente es un 25-35%. Si ustedes se dan cuenta, por eso es que aproximadamente la fracción de eyección en un paciente joven como ustedes, que no tienen ningún factor de riesgo, sino solamente la rotación de medicina interna, es casi el 55-65% con respecto a la fracción de eyección. Siguiente. Basado en los fenotipos de falla cardíaca, tenemos que identificar 3 factores importantes. De los 3 factores importantes, identificar los signos de falla cardíaca, determinar o confirmar si hay un daño estructural a nivel miocárdico, que eso básicamente se va a identificar realizando un ecocardiograma transtorácico, y la utilidad o el advenimiento de los péptidos natriuréticos. Basado en estas 3 características es que nosotros vamos a identificar si realmente nuestro paciente tiene una falla cardíaca, y ya vendría con las clasificaciones si es de fracción reducida, limítrofe, conservada o mejorada. Siguiente. Cuando hablamos de que hay un daño estructural cardíaco, eso hace referencia a que no solamente la fracción de eyección es la que vamos a determinar si está comprometido o no nuestro corazón. El solo hecho de tener un daño valvular, el solo hecho de tener un crecimiento ventricular, una dilatación auricular, una alteración a nivel estructural o valvular, va a conllevar de una u otra forma que ya se evidencie un compromiso a nivel miocárdico, y eso va a conllevar a las definiciones que tenemos. Sin embargo, con respecto a la fracción de eyección, existe una reclasificación haciendo referencia a la fracción de eyección mejorada, que es aquel paciente que tiene una fracción de eyección inicial menor del 40%, pero que en el momento que se hace el tratamiento farmacológico, en el momento que hace el tratamiento de asistencia ventricular, o en el momento que se hace la corrección de la etiología de la falla cardíaca, debiese mejorar un 10% esa fracción de eyección en un lapso aproximadamente de 3 a 6 meses, que eso usualmente no lo hacemos nosotros. Siguiente, doctor. Cuando tenemos el diagnóstico de esta falla, entonces nos ponemos a pensar. Ya sabemos que, sin dudar alguna, la realización de una buena historia clínica es importante para la obtención de datos del paciente, factores de riesgo, etcétera. Y es algo que a veces, desde el punto de vista semiológico, hemos ido perdiendo a través de toda esta arte de la medicina. Y después que nosotros tenemos
una sospecha clínica de una falla cardíaca, pues ahí vamos a mirar si ese paciente va a tener unos factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes mellitus, trastornos tiroideos, exposición a drogas, a tóxicos, que van a conllevar en algún momento el deterioro de la función miocárdica, pero que en algún momento, si es reversible o no, pues tratar de eliminarlo en su momento. El examen físico basado en los datos que vamos a hablar desde el punto de vista semiológico, y ahora que ya nosotros hicimos el taller de electrocardiograma, que va a ser importante no solamente para nosotros determinar el crecimiento y dilatación de las cavidades, sino si se asocia a un trastorno en la conducción, sea bloqueo de rama izquierda o derecha, que va a requerir en algún momento de pronto asistencia eléctrica para mejorar la falla cardíaca avanzada. La utilidad de los PETios natriuréticos y ya después la realización del ecocardiograma. Siguiente, pero cuando nosotros pedimos los PETios natriuréticos, que son 4, y a nosotros nos interesa el ProBNP, que tiene mayor sensibilidad y especificidad, recordemos que esos PETios natriuréticos tienen un valor a través de la línea del tiempo, y a través de esa línea del tiempo van a haber entidades que o me la pueden disminuir o entidades que me la pueden aumentar. Teniendo así unos PETios natriuréticos elevados, ustedes se dan cuenta que se hace un corte dependiendo de la edad. En algún momento, cuando hablemos de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, la utilidad del dímero D, que es de mucha importancia, a pesar de que esté elevado, también tiene un corte relacionado a la edad. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, pacientes con PETios natriuréticos por encima de 350 o 400, sale positivo para falla cardíaca, pero dependiendo de la edad, 50 años, 50 o 75 años de edad o menor de 75 años, te da el pronóstico. Entonces es importante no solamente que estén positivos, sino también interpretar el valor para definir si realmente se asocia o no a falla cardíaca. Siguiente, doctor. Pero como hablamos ahorita, esa utilidad del PETio natriurético también tiene unas entidades que la pueden elevar falsamente y no de origen cardíaco, por lo menos como síndromes paraneoplásicos, que son tumores, trastornos hematológicos, enfermedad renal crónica, exposición a tóxicos, a fármacos, a procesos cardíacos tipo arritmias cardíacas o ventriculares. Entonces hay que tener en cuenta eso en el momento de la valoración de nuestro paciente. Sin embargo, en los que estamos en los servicios de urgencia, cuando nos llega un paciente con disnea y la disnea en el momento del examen físico tiene un compromiso pulmonar y tiene un compromiso cardíaco, no sabemos si es una neumopatía o no sabemos si realmente es una cardiopatía, la utilidad de ese PETio natriurético de urgencia es de gran ayuda, porque tiene un valor predictivo negativo casi del 98-99% y nos va a orientar si la disnea es de origen cardíaco o no. Aquí realmente, después que hacemos el diagnóstico, ya dependiendo de los niveles de los PETios natriuréticos, además de confirmar, se hace también el pronóstico a corto y a mediano plazo. Siguiente. Los criterios de Framingham que habían hablado en alguna vez con ustedes, que todavía se siguen utilizando, hay unos criterios mayores, hay unos criterios menores. Tener en cuenta que las características de estos síntomas son reflejo hepatoyugular, disnea paroxística nocturna, ortopnea, S3, S4, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, tiene una sensibilidad de casi 100% con una especificidad del 78%. ¿Por qué la especificidad del 78%? Porque, como les comenté, hay entidades no cardíacas que te pueden manifestar toda esta serie de etiologías y que en algún momento de nuestra valoración es imprescindible tomar pues los criterios mayores o menores como datos clínicos. Sabemos que menos se necesita cuántos criterios mayores para falla cardíaca o cuántos criterios menores. Entonces ya eso va a depender, que es objetivo, la valoración que nosotros hagamos en el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque una cosa es falla cardíaca crónica y otra cosa es falla cardíaca aguda, que es otro escenario y otro tipo de manejo. Siguiente. Esta es una gráfica bastante importante, lo que recordemos cuando estudiamos en anatomía en éter, que hace bastantes relaciones patológicas, muestra dos escenarios importantes. Nosotros tenemos en este salón dos alas, la ala derecha y la ala izquierda. Y con respecto a la ala izquierda hace referencia a todo lo que es disnea, y hace disnea por aumento de la presión de la capilar pulmonar, y la parte derecha, venosa congestión. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que el paciente que está a su derecha es una paciente que está bastante congestiva, que tiene edema de miembros inferiores, que tiene ascitis, que está en anasarca, está en ingurgitación yugular, que está con datos de sobrecarga hídrica.
mientras que el paciente que tenemos a nuestra izquierda es un paciente que ya tiene datos indirectos de hipertensión venopulmonar y es un paciente que el deterioro de su clase funcional es mucho más. Por eso, desde el punto de vista patológico, habían unas clasificaciones anteriores si era derecho o izquierda, retrógrada o anterógrada, pero en algún momento de la evolución de la enfermedad, la falla cardíaca va a ser global. Y dependiendo de lo que predomina en nuestros pacientes, así va a ser el objetivo terapéutico de ellos. Siguiente, doctor. Las clases funcionales, pues obviamente los que saben inglés, la New York Heart Association va a tener una clasificación funcional y eso va a depender de la actividad física que nosotros hagamos con nuestros pacientes y determinar si tolera o no las actividades de mediana y mayor complejidad. Ese es funcional. Siguiente. Mientras que la clasificación estructural ABCD hace referencia a si nuestro paciente A tiene factor de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, no hay daño estructural, no hay ninguna anomalía cardíaca, no hay síntomas, no se maneja. Es decir, esta población somos todos nosotros que estamos acá. Mientras que la población B es un paciente que, a pesar de que existe un daño estructural, llámese dilatación, hipertrofia, insuficiencia, este paciente en estos momentos está asintomático y no tiene ningún manejo farmacológico. Pero el C, que es el que uno ve en adelante, es aquel paciente que tiene factor de riesgo, daño estructural, signos y síntomas, y ya el D, lo que se había denominado refractaria, se considera como avanzada o terminal. En ese avanzado o terminal, desde el punto de vista estructural, habría que hacer un cuestionamiento si ese paciente va a requerir o no dispositivos de asistencia ventricular desde el punto de vista eléctrico, manejo de inotrópicos o vasopresores, o en algún momento trasplante cardíaco. Siguiente. Y en algún momento nos habían preguntado sobre la clasificación de Stevenson. Pues con la clasificación de Stevenson básicamente es determinar el estado hemodinámico de nuestro paciente basado en nuestro índice cardíaco, basado en la presión de arteria pulmonar, basado en la presión venosa, pero aunque nuestro paciente en urgencia o en piso no esté invadido, pueden haber signos indirectos de que si nuestro paciente está con congestión, con hipoperfusión, con cianosis, con alteración del llenado capilar, y esto nos va a conllevar de forma indirecta, sin necesidad de un método invasivo, determinar el estado hemodinámico de nuestro paciente. Pero ya cuando esté en la unidad, ya a ese paciente se le colocaría un catéter venoso central, se le colocaría una línea arterial, o si de pronto somos un poquito más agresivos, hasta un catéter de Swan-Ganz para medir todo lo que son las presiones en las cavidades. Siguiente. La placa de tórax es bastante importante, que se puede hacer en el servicio de urgencia. Sabemos ya nosotros sacar el índice cardiotorácico, pero hay que recordar que a veces nuestra radiografía de tórax en las urgencias se hacen en pacientes en decúbito y también se magnifica. Hay datos indirectos de congestión como son las líneas de Kerley, que son las ABC, y también algo que se llama edemas de mariposa, más obviamente los infiltrados algodonosos, sugestivos o no, de edema alveolar. Además de eso, podemos encontrar cefalización del flujo pulmonar y puede que en algunos otros pacientes hasta derrame pleural de origen hemodinámico. O sea que la placa de tórax de forma inicial nos ayudaría. Siguiente. Este paciente nos llega, nosotros hacemos un cuestionamiento y ese cuestionamiento es basado en la sintomatología del paciente, si ha persistido con tos, si hay dificultad para respirar, si de pronto en algún momento hay datos de congestión o edema de miembros inferiores o del perímetro abdominal, si ha ganado peso, si de pronto este paciente tiene una mala concentración, tiene alteraciones en la memoria o de pronto en sus etapas terminales ha perdido peso y encamamiento prolongado. Bueno, como estos programas son americanos, porque este es de la AJA, enseguida se notifica, usted llama al 911 y llega el médico y evalúa al paciente. Aquí tú haces eso y tienes 6 meses y no ves al médico internista en la consulta externa. O sea que los planes de prevención cardiovascular, nosotros relacionados a otros países que son desarrollados, estamos fallando en esa parte. Siguiente. Ya ustedes saben el electrocardiograma. Les coloqué esa diapositiva basado en que es un paciente que tiene un bloqueo completo de rama izquierda del haz de His y que además de tener un bloqueo completo de rama izquierda del haz de His tiene un crecimiento ventricular izquierdo y auricular y que esa trastorno en la conducción intraventricular y ese bloqueo que es completo asociado a la sintomatología va a ser un patrón decisivo en la escogencia o no de qué dispositivo se va a colocar a nuestro paciente cuando tenemos una falla cardíaca ya refractaria o avanzada,
llámese un cardioresincronizador o en su defecto un desfibrilador implantable, que se hablará en su momento, en el momento que se desarrolle la charla. Siguiente, doctor. Causas de falla cardíaca. Si yo tengo un paciente con cardiopatía isquémica, hay que mirar si se puede reperfundir. Si se puede reperfundir, es decir, sea que se haga angioplastía o su proceso de bypass. Si tiene alguna valvulopatía, resolver la valvulopatía. Si tenemos una miocardiopatía, sobre todo esta que está muy de moda, la amiloidosis, manejar la amiloidosis. Si tenemos un paciente con hipertensión arterial, pues hacerles, además de los cambios en nuestro estilo de vida, pues su manejo farmacológico. Las arritmias cardíacas, que en algún momento las taquiarritmias pueden comprometer el gasto cardíaco. Ustedes que toman mucho alcohol, hay que disminuir el consumo de alcohol, sobre todo la cerveza, que son bastante cardiotóxicas. Y las enfermedades no cardiovasculares como endocrinológicas, como la diabetes mellitus tipo 2, la dislipidemia, los trastornos tiroideos, son trastornos subyacentes que en el momento que nosotros valoremos, optimicemos y manejemos esos factores de riesgo, es muy probable que de pronto toda esta serie de trastornos adaptativos que tiene nuestro corazón fuesen a mejorar a futuro y mejoraría el impacto de vida y el pronóstico a corto y a mediano plazo. Siguiente. Ya nosotros hicimos el diagnóstico por historia clínica, ya nosotros tuvimos los datos personales y patológicos, ya nosotros realizamos un buen examen físico, ya le hicimos la ayuda diagnóstica, ya le hicimos los petios natriuréticos, ahora hay que definir el manejo. Y el manejo pilar del tratamiento de la falla cardíaca son con los famosos 4 fantásticos. De esos 4 fantásticos son medicamentos bases que se hay que iniciar, pero que en algún momento de la evolución de la enfermedad o dependiendo de las comorbilidades, a veces esos 4 fantásticos no son asequibles para administrar a nuestros pacientes por los efectos secundarios o por las patologías que tienen. Basado en esos 4 fantásticos, siguiente, serían los intransportadores de la glucosa, los mineralocorticoides, los beta bloqueantes o los ARNIs o IGECA. En el momento que nosotros iniciamos nuestro manejo inicial, todo paciente que usted diagnostique con una falla cardíaca y esa falla cardíaca con una fracción de eyección reducida, debiésemos llevar estos 4 fantásticos. Y estos 4 fantásticos, el tiempo de titulación es en los próximos 3 meses. Si usted posteriormente a esos 3 meses vemos que de pronto no se consigue el objetivo, entonces hay que determinar, como dice la parte final, a llamar al grupo de falla cardíaca o de plan de falla cardíaca para ver en qué estamos fallando, en qué hay que modificar y en qué hay que agregarle. Porque después de los fantásticos que vienen en adelante, ya el paciente impacta en la sobrevida y en la mortalidad de nuestros pacientes. Siguiente. De esos fantásticos hablamos lo que hacen parte del sistema de angiotensina-aldosterona. El más representativo de los ARNI hasta ahora en el mercado es sacubitril/valsartán, que es el Entresto. Y con respecto a los IGECA está el captopril, enalapril, lamipiril, sinofil, etc. Y hay que tener en cuenta que estos 2 medicamentos juntos no se pueden dar. Recordemos que el paciente que estamos manejando es un paciente terrícola, porque de pronto hay gente bastante acuciosa, creativa, y entonces comienzan a hacer una serie de combinaciones lógicas o ilógicas, yo no sé, para tratar de manejar en estos pacientes. Que hay que tener en cuenta las tasas de filtración glomerular y la cuestión de la hipercalemia. La hipercalemia, porque en algún momento de esto, como efectos secundarios, lo pueden elevar. Hay que estar titulando también la presión arterial, porque si tenemos pacientes con sistólica menor de 100 o 90, que a veces los hemos visto mucho en hospitalización y urgencia, va a ser una contraindicación relativa. Siguiente. Continuando con el esquema, pues tenemos los ARA2, los más representativos, valsartán, candesartán, losartán. Digamos que tienen casi las mismas contraindicaciones relativas con respecto a la tasa de filtración glomerular, creatininas por 2.5, 3, potasio mayor de 5.5, pacientes con antecedentes de estenosis arterial, etcétera, o con angioedema, pues no son candidatos susceptibles para este tipo de fármacos. A veces nos llegan pacientes con creatinina en 7, en 8, en 9, con falla cardíaca reducida. Ahí ese fantástico pues no sería la elección en el momento. Con respecto a los mineralocorticoides, tenemos 2 grandes familias, que es el plenonone y la espironolactona. La espironolactona es recomendación 1A. Sabemos que también es un diurético ahorrador de potasio y que hay que tener en cuenta la tasa de filtración glomerular y como efecto endocrino genera ginecomastia. Entonces la ginecomastia en la espironolactona es fracaso para el tratamiento farmacológico. Entonces la ginecomastia
el paciente usualmente se suspendería y se le colocaría el otro medicamento, que es el esplerenone, para tratar de mejorar esa parte a nivel endocrino. Siguiente. Si nosotros tenemos un paciente en la cual venía tomando un IECA o un ARA-2, es decir, el paciente es hipertenso y venía tomando enalapril y captopril, y usted lo va a pasar a Entresto, que es sacubitril/valsartán, la idea es suspenderlo en las primeras 36 horas y pasarlo a la dosis de sacubitril/valsartán. Esa es pregunta de examen. Segunda pregunta de examen: si yo tengo un paciente que viene tomando ARA-2, losartán, valsartán, candesartán, etcétera, yo puedo hacer el cambio de forma inmediata y no tengo de pronto ninguna contraindicación en hacer la corrección. Recordarles nuevamente que de pronto podemos tener un inteligente en nosotros, que no me vayan a mezclar un IECA con ARA-2 y mucho menos con sacubitril/valsartán. Porque aunque existe un eje que se altera, los ejes se van a bloquear de forma simultánea, pero esa familia farmacológica no se puede juntar. Y no solo aplicaría para falla cardíaca, sino también aplicaría para el paciente con hipertensión arterial. Siguiente. Ya para el manejo de la control de la frecuencia cardíaca están los medicamentos beta bloqueantes. De esos medicamentos beta bloqueantes, si yo tengo un paciente con una bradicardia extrema, si yo tengo un paciente con un bloqueo AV, si yo tengo un paciente con alguna neumopatía, si tengo presiones sistólicas limítrofes, pues sería una contraindicación relativa. Pero si yo en algún momento llegase a traer una dosis máxima de ese beta bloqueante y el paciente persiste con taquicardia, y taquicardia es porque recordemos que el gasto cardíaco es volumen minuto por frecuencia cardíaca, y ese volumen minuto está disminuido, yo tengo que de forma compensatoria liberar catecolaminas para aumentar la frecuencia cardíaca y la perfusión tisular. Si ese paciente persiste en ritmo sinusal y no se consigue la frecuencia cardíaca, hay unos medicamentos que están en nodo sinusal, que son los inhibidores de los canales IF. El más representativo en el mercado está la ibabradina, que es el procorolam. O sea que esa se utilizaría cuando ya tenemos dosis máximas de beta bloqueante, no conseguimos una frecuencia cardíaca óptima por los efectos adversos, y entonces se agregaría un tratamiento farmacológico adicional para seguir disminuyendo la frecuencia cardíaca. Siguiente. En cuanto a los pacientes, para disminuir pues los datos de congestión, saben que ahora digamos que la recomendación 1A y con respecto al up-to-date de la falla cardíaca del 2023 dicen que todos los contrasportadores de la glucosa, llámese empaglifosina o dapaglifosina, en la época de la doctora era solamente para fracción reducida. Pero ya la indicación quedó que independientemente de la fracción de eyección, los contraportadores de la glucosa debiesen colocarle en cualquier estado de la falla cardíaca. Ahora, si yo tengo un paciente con una tasa de filtración glomerular disminuida menor de 30 cc, si yo tengo un paciente con deterioro de la función renal, es muy probable que de pronto no sea beneficioso por los efectos adversos. Les recuerdo que estos pacientes predisponen a procesos infecciosos a nivel urinario, entonces eso va a ser de pronto otro problema a corto y largo plazo para suspender el tratamiento. Siguiente. Ahora viene el problema. Después que nosotros les colocamos los 4 fantásticos, el betabloqueante, el sacubitril/valsartán, los diuréticos mineralocorticoides, los intransportadores de la glucosa, ahora sí viene la batalla campal. Entonces vienen de aquí en adelante los villanos y los tóxicos. Esos villanos y tóxicos, en algún momento que los vayamos a colocar, siempre debemos cuestionarlo, qué hemos fallado nosotros en esos 3 meses de titulación para que nuestro paciente haya fracasado en el tratamiento farmacológico, si hay una buena adherencia, si no se han reajustado las dosis, o si por problemas administrativos o EPS no se garantice que estos planes de salud se den adecuadamente en nuestro medio, que usualmente se ve. Siguiente. Entonces, cuando ya tengo todos estos pacientes refractarios, hay unos medicamentos que van a actuar a nivel del AMP cíclico. Entonces, a nivel del AMP cíclico está el vericiguat. El vericiguat es un medicamento que te va a ayudar a la contracción del miocardio. Y eso se colocaría cuando ya yo he pasado por esos 4 fantásticos, cuando mi paciente está en clase de funciones 3 y 4, y cuando no mejora, obviamente, por la sintomatología. De ahí en adelante, habría que colocarle pues este medicamento y titularlo obviamente con nosotros. Pero ya colocarle este medicamento en adelante, ya necesitamos organizar una clínica de falla cardíaca.
porque si ustedes se dan cuenta, nosotros llegamos hasta los primeros 4 fantásticos. Y después de ahí en adelante, por lo menos hay algo organizado en nuestro medio para nosotros llegar de pronto en otras clínicas, en otras instituciones, para tratar de orientar a nuestro paciente y darle ese medicamento para que mejore la contracción. Siguiente, doctor. Hay una escala que se llama Intermax, y esta escala de Intermax te va a predecir a ti si el paciente ha requerido no inotrópicos, vasopresores, deterioro de clase funcional, si es una falla cardíaca refractaria o avanzada, porque ya en este estadio ya hay que cuestionarlo si va a requerir un inotrópico. De ese inotrópico siguiente hay algo que se llama levosimendan, y el levosimendan es un sensibilizador de los canales de calcio y que también se puede utilizar en otros contextos de falla cardíaca o shock cardiogénico. Y las indicaciones son básicamente que tengamos una falla cardíaca refractaria o avanzada, que ya sabemos que es el estadio D, que tengamos obviamente una fracción reducida menor del 35%, que tengamos una clase funcional entre 3 y 4 o una clasificación íntegra entre 4, 5 y 6, y que tenga 2 o 3 hospitalizaciones en el último año, y que obviamente tengamos un tratamiento farmacológico óptimo. Ya de ahí en adelante hay unas recomendaciones semanales o quincenales para la administración del medicamento, y el paciente iría y venía de forma domiciliaria, inclusive al hospital, para hacer la titulación del fármaco. Eso, vuelvo y repito, en estados refractarios o avanzados de la enfermedad. Siguiente. Además del manejo farmacológico, además del manejo funcional, hay que determinar los niveles de hierro. Si yo tengo un paciente con hemoglobinas menores de 10 y le pido los niveles de ferritina o saturación y veo que están disminuidos, pues la recomendación sería administración de hierro. Y la administración de hierro siguiente debe ser hierro endovenoso, dependiendo pues, del peso de nuestros pacientes. Se hace 1000 o 2000 o 500 miligramos semanal, y después se hace la titulación correspondiente. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un volumen intravascular disminuido, y que ese volumen intravascular disminuido está asociado a que es ferropénico, la administración del hierro nos mejorará los depósitos para mejorar el transporte de oxígeno tisular y la perfusión tisular. Siguiente. Si yo tengo un paciente que tiene una clase funcional 3-4, que tenga una fracción de eyección menor del 35%, que tenga un estadio D que es avanzado, yo tengo que mirar cómo está el QRS. Si ese QRS está ensanchado como el bloqueo de rama izquierda o derecha completo, mayor de 150 milisegundos, y yo veo que mi paciente, la etiología es por una cardiopatía isquémica, ese paciente se beneficiaría de un desfibrilador implantable. Pero si la etiología de mi falla cardíaca en ese momento no es isquémica, entonces se beneficiaría de un cardioresincronizador. O si la etiología es mixta, un cardioresincronizador, más un dispositivo de desfibrilador implantable. Pero esta es una ayuda como el paciente con diálisis, porque el manejo definitivo, doctora, es el trasplante cardíaco. Siguiente, doctor. Entonces, para resumir, el tratamiento de la falla cardíaca tiene unos grupos. El grupo A, que es de la angiotensina. Cuando hablamos de angiotensina es lo que bloquean el eje, como son los ARNIs, los mineralocorticoides, sistema de angiotensina, aldosterona. El grupo B de la bradicardia, los betabloqueantes. La ibabradina, que es inhibidor de los canales IF, y si en algún momento nuestro paciente debuta con fibrilación auricular para el control de respuesta ventricular, los digitálicos. El grupo C, que es la congestión, que son los intransportadores de la glucosa, los diuréticos de ASA, y en algún momento excisores refractarios tiacídicos o anhidrasa carbónica. Los D, que son unos dispositivos, como el cardioresincro o el desfibrilador externo automático, y cuando hablamos de intraclínico cirugía es determinar si en algún momento tiene alguna valvulopatía que haya que corregir o no. Y el grupo E de los electivos, que ya sería el trasplante cardíaco, si el paciente tiene por lo menos amiloidosis como enfermedad inflamatoria infiltrativa, sería una recomendación. El verosiguat, que hablamos que hace parte de la adenosine-guanilasa. Si el paciente está con déficit de hierro, la utilización pues, de tratamiento. Si el paciente es afrodescendiente, los nitratos o la hidralacina, y si en algún momento pues los pacientes hacen trastornos hidroelectrolíticos, pues la corrección respectiva. Siguiente. Y ya para finalizar, doctor, ¿qué dice esa frase? Bueno, jóvenes, gracias por venir, por su atención.